Principalmente tiene que ver con la resistencia del hueso. Esa resistencia del hueso va a predisponer, o la alteración de la resistencia del hueso, va a predisponer a que un sujeto presente una fractura. En otras palabras, si ustedes tienen un paciente con osteoporosis, su consecuencia final va a ser la fractura. Por lo tanto, tenemos que conocer que existen dos variables principales, que es la densidad del hueso y la calidad del hueso, que va a depender o va a producir o tiene que ver directamente con la resistencia ósea. ¿Se ha checado esto, no? Bueno. ¿Sí? No sé cómo está. No, es con los botoncitos. El tamaño se mantiene, no sale todo. Con los botones. Ajá, Sí, para dar foco, nada más. los botones. O así, puede ser mejor. ¿Sí? ¿Qué corre eso más abierto? Porque cuando pongo todas las diapositivas sale cortada. Sí, sino que ¿El tamaño? Sí, o sea, estamos hablando de la dureza o la capacidad fibre. Ok. Cuando hablamos de resistencia, o sea, estamos hablando de dos variables principales. Uno es la calidad del hueso, que tiene que ver directamente con la microarquitectura, con la mineralización del hueso, la acumulación del daño o la arquitectura y la matriz ósea de un... Sí, se ve este micro, no sé si cerramos las puertas. ¿Se escucha mi voz? ¿Sí? ¿No escuchan? pero que se ¿No? saca adelante, pues. Hay espacio adelante. La consecuencia de una alteración de la mineralización del hueso, que tiene que ver directamente con la calidad del hueso, y de la densidad del hueso, que vendría a ser el contenido, va a ser la resultante de lo que es una resistencia ósea. Por lo tanto, la resistencia ósea en osteoporosis se encuentra alterada, y la consecuencia final va a ser una fractura. ¿Qué cosa es la masa ósea? La masa ósea vendría a ser la cantidad de mineral que va a contener una zona ósea, en este caso el hueso. El hueso, que puede ser a nivel de hueso trabecular o hueso a nivel cortical. Durante las primeras etapas de crecimiento, nosotros vamos a acumular minerales, principalmente el calcio. Es por eso que durante la infancia, la buena nutrición nos va a originar una buena cantidad de calcio y otros minerales en el hueso, y no preocuparnos cuando recién estemos en la edad de los 40, de los 50 o más adelante, o en el caso de las mujeres en la etapa de la menopausia, que es donde muchas veces los pacientes acuden a pedir una consulta en relación a que si su hueso se puede fracturar o no se puede fracturar. Cuando llegamos a etapas ya muy tardías, probablemente el tratamiento va a ser un poco más agresivo para poder recuperar lo que se ha perdido desde los primeros años de vida. Por lo tanto, el valor nutricional o el aporte que le podemos dar a los niños es fundamental. Por otro lado, no solamente la parte de los minerales tiene que ver con lo que es la cantidad de masa ósea, también va a depender mucho de otras vitaminas, y en este caso la vitamina D juega un papel fundamental para que haya mejor absorción de calcio y mejor paso a nivel de hueso y se acumule. ¿Qué sucede en los últimos años? Los dermatólogos, los pediatras recomiendan mucho a los chicos en temporada de verano, ¿qué cosa? Usar bloqueadores solares. A los chicos los mandan a los colegios embadurnados, o si se van a la piscina, también usan bloqueador solar, de tal manera que el metabolismo de la vitamina D a través de la piel no se logra, y por lo tanto vamos a llegar a niños o jóvenes o adultos
con una deficiencia de masa ósea y por lo tanto pueden llegar a un curado de osteoporosis o pueden desarrollar por deficiencia de vitamina D osteomalacia. ¿Qué vendría a ser la masa ósea? La masa ósea vendría a ser la división o la cantidad, disculpen, la densidad mineral ósea vendría a ser la evaluación de dos variables fundamentales: el contenido mineral óseo y el área que voy a medir. Si yo tengo un área de 1 metro cuadrado, veo cuánto de concreto existe en esa pared de metro cuadrado. Si probablemente tengo menos concreto en esa área de metro cuadrado, esa pared está susceptible a fracturarse o a romperse. Si yo tengo mayor contenido, quiere decir que ese metro de área cuadrado probablemente va a ser resistente a cualquier tendidor. Lo mismo sucede en el hueso. Si yo tengo mayor contenido mineral en una área, entonces voy a tener mejor densidad y por lo tanto voy a tener mejor resistencia y voy a estar protegido frente a las fracturas. La densidad mineral ósea se expresa entonces en gramos sobre el centímetro cuadrado. ¿Qué sucede si el área que yo estoy midiendo puedo modificarla o cambiarla, como vemos en el gráfico? Un área cilíndrica en la cual yo puedo cambiar de posición me puede afectar el tamaño de área y por lo tanto el contenido no me lo va a cambiar en absoluto. Estos defectos de medición lo podemos ir viendo en aquellos estudios de densitometría ósea que hacemos en los pacientes, en las cuales están mal ubicados, mal tomados o mal posicionados, como quieran llamarlo, y por lo tanto nos va a dar falsos valores o falsas lecturas densitométricas. Vamos a ver cuando hablemos de densitometría ósea, ¿qué ocurre? Las primeras etapas de vida, o los primeros años de vida, lo que vamos a tener es incremento de la densidad. Vamos a llegar a una meseta que es aproximadamente entre los 30 y 40 años de edad. Pasado esta etapa, comenzamos, en el caso de las mujeres, el fenómeno de supresión hormonal de estrógenos, en otras palabras, una menopausia, y esto va a originar una pérdida progresiva de la densidad, porque el estrógeno tiene receptores que van a influenciar en el osteoclasto. Al no tener estrógenos, el osteoclasto se queda activo y por lo tanto comienza el proceso de resorción ósea. Este proceso de resorción ósea se va a representar con una disminución de la densidad que se puede medir muy bien por densitometría ósea. En el caso de los varones, la pérdida es lenta, es más plana, no tiene una caída tan brusca como en las mujeres, porque nosotros no tenemos estrógenos, pero sí tenemos testosterona, que normalmente va a influenciar también en estos elementos celulares del hueso, pero se van a traducir mucho más tardíamente. Estamos hablando a los 65 años, 70 años. Mientras que la osteoporosis lo encontramos más tempranamente en las mujeres, en la edad de la menopausia, que puede ser 42 años, 50 años o cercano a esa edad. La traducción microscópica de la osteoporosis en el lado izquierdo van a ver un hueso con un buen trabeculado. Estos poros corticales que nosotros vamos a observar, se va a acumular matriz ósea. Estos tabiques que van a estar, o paredes que van a depender mucho de las porosidades, va a depender de muchos factores. Por ejemplo, si comparamos las biopsias de hueso de una mujer japonesa o china, comparada con las biopsias de hueso de una mujer de raza morena, vamos a encontrar diferencias fundamentales. Probablemente las de raza amarilla, las paredes van a ser mucho más delgadas, los poros van a ser mucho más amplios. Es por eso que un factor de riesgo para osteoporosis o la incidencia de osteoporosis lo vamos a encontrar en mujeres de raza amarilla. Igual sucede en mujeres de raza blanca. Por lo tanto, el factor racial va a influenciar mucho en lo que es la arquitectura del hueso. En la imagen de la derecha vamos a ver cómo una biopsia en un paciente con osteoporosis se comienza a alterar lo que es el trabeculado, ocurren microfracturas, ausencia de sustancia, vamos a ver que los poros son mucho más grandes y por lo tanto es como una
un edificio que ustedes construyen con pocas columnas o con pocas vigas que en algún momento se va a venir abajo. ¿De qué va a depender entonces la arquitectura del hueso? Factores genéticos fundamentalmente, factores raciales, factores hormonales. Cambios que vamos a encontrar en un paciente que tiene osteoporosis. Como ya les mencioné, disminución del volumen del hueso, disminución del grosor del trabeculado, disminución del número de trabéculas, disminución del número de fículas, disminución de la conectividad, aumento de perforaciones en las placas corticales, aumento de la porosidad en las placas corticales y disminución del grosor de la cortical. En otras palabras, un niño con poco aporte de calcio y vitamina D, la consecuencia a futuro va a ser una fractura. Y es importante el tema de la osteoporosis porque la consecuencia de la fractura puede incrementar, basta que uno tenga una fractura, a tener 5 veces más el riesgo de tener otra fractura e incrementa el riesgo de 2 veces de presentar una fractura a nivel de cadera. Sabemos que, por ejemplo, en una mujer pasado los 50 años, cerca del 50% van a presentar alguna fractura, ya sea sintomática o asintomática. Las fracturas principales que se presentan son a nivel de la columna vertebral y muchas veces hay que buscarlas. Esas fracturas que se presentan en la columna vertebral me van a originar clínicamente en el paciente una reducción de la talla. ¿Cuántos de los abuelitos de ustedes se han achicado en los últimos 5 años o 10 años? Y no es porque hay una lesión del disco o el disco ha perdido líquido y se ha deshidratado, sino es que por cada fractura vertebral existe por lo menos una pérdida de 1 centímetro de la talla del sujeto. Eso quiere decir que si se ha reducido 10 centímetros, probablemente puedan tener 10 fracturas vertebrales. ¿Cómo podemos demostrarlo? Una fractura en columna muchas veces es asintomática, o sea, no dolorosa. Cerca del 30% de los pacientes que presentan fractura a nivel de columna recién presentan síntomas o se quejan de dolor. Quiere decir que el 70% de los pacientes con fracturas vertebrales no se quejan y solamente se traduce en reducción de la talla de la altura del sujeto. Por otro lado, los distintos tipos de fractura que se presentan me van a originar morbilidad y también me van a originar mortalidad. Morbilidad significa enfermedad, mortalidad significa muerte. Y la morbilidad va originado con una discapacidad que puede tener el paciente, que es diferente entre tener una fractura sintomática o fractura clínica y una fractura asintomática o fractura radiológica. Vean ustedes en las barras, vamos a encontrar que existe más del 90% de los pacientes con actividad limitada en aquellos que han presentado fractura y más del 50% de reposo en cama debido a la discapacidad por el dolor. Las fracturas por osteoporosis son comunes entonces en mujeres, más que en los varones. Por lo tanto, me va a dar mayor mortalidad, sobre todo las que son fracturas de cadera. Me va a dar morbilidad importante en aquellos que presentan fracturas a nivel de columna e incrementa el riesgo de fractura o de nuevas fracturas después de haber presentado la primera fractura, hasta 5 veces de presentar una fractura vertebral nueva. Las primeras fracturas que se van viendo y son para llamar la atención y parar la oreja de que si mi paciente, mi familiar o quien vea con una fractura de muñeca o fractura de coles puede ser el primer indicio de una osteoporosis. Esas fracturas de coles o de antebrazo o de muñeca son las que se presentan tempranamente entre los 35 años y 40 años en color amarillo y que se van a mantener en el transcurso de la vida y a partir de los 50 aproximadamente en la menopausia incrementa más bien el número de fracturas vertebrales en color verde, mientras que las fracturas de cadera se van a incrementar pasados los 60 años de edad.
¿Por qué? ¿Quién me podría decir por qué ocurre este fenómeno? ¿Alguna idea? ¿Algún aporte? ¿Alguna sugerencia? ¿Por qué voy a encontrar primero fracturas vertebrales y después fracturas de cadera? Porque no puede ser al revés. Si la osteoporosis es una enfermedad que va a afectar a todos los huesos. ¿Estamos? Son muy chiquitos. ¿Alguien que tenga alguna idea? La columna soporta más peso, pero la cadera está más abajo de la columna. Podríamos decir que soporta mucho más peso. Por el tamaño del hueso. Por el tamaño del hueso. Las vértebras son más pequeñas, la cadera puede ser más grande, podría ser. ¿Alguna otra sugerencia? Al fondo alguien dice algo, opina, se lanza, adelante. La diferencia fundamental va por ahí. A nivel de la estructura ósea tenemos dos huesos o dos tipos de huesos diferentes. Un hueso poroso o hueso trabecular, que lo vamos a encontrar en los huesos planos, huesos como las vértebras a nivel de la columna, y los huesos corticales o huesos duros, que lo vamos a encontrar como en la cadera. La diferencia en la dureza entre ambos va a ser fundamental para ver dónde existe mayor remodelado óseo. Si yo tengo un hueso duro, probablemente el número de células, tanto osteoblastos y osteoclastos, van a ser menores y la tasa de metabolismo o recambio del hueso va a ser menor. En cambio, en un hueso poroso, como la médula ósea, por ejemplo, ya que se fabrica sangre y otros elementos celulares, la actividad metabólica es más alta. Por lo tanto, vamos a encontrar mayor cantidad de celularidad y esta alta actividad metabólica va a hacer de que haya mayores poros y por lo tanto pueda colapsarse o fracturarse. Muy bien, esa es la razón fundamental por la cual, a pesar que tenemos osteoporosis en todos los huesos, hay huesos que se fracturan tempranamente. El problema de la osteoporosis es un problema de salud pública. Van a ver que pasados los 50 años, cerca del 50% de las mujeres van a presentar una fractura y en el caso de los varones, 1 de 5 va a presentar una fractura en cualquier zona ósea. Si vemos en una población americana, cerca de 10 millones de sujetos ya tienen osteoporosis, siendo el 80% de ellos mujeres. Más de 34 millones de la población americana tienen disminución de la masa ósea, o lo que algunos lo conocen como osteopenia. Y los costos se van a incrementar cada vez más, sobre todo cuando se tienen que hacer reparaciones quirúrgicas en fracturas de cadera, principalmente con la colocación de prótesis, hospitalizaciones y fármacos. Si nosotros hacemos un comparativo entre osteoporosis y otras enfermedades, vamos a ver que el estimado anual o de la incidencia anual de casos se lo lleva enormemente osteoporosis, comparado con cáncer de mama, comparado con infartos de miocardio, comparados con ACVs isquémicos o otros strokes cerebrales. Por lo tanto, vamos a ver que la incidencia de esta enfermedad hay que darle bastante importancia porque la consecuencia es estos cambios que vamos a observar acá. ¿Qué llegan a ver? ¿Alguno llega a ver algo acá? ¿Le llama la atención algo? Vean ustedes, esta es una vértebra normal. Es un cuerpo vertebral normal. Tiene una altura que es similar en la parte anterior, en la parte media y en la parte posterior de este cuerpo vertebral. Si comparamos las alturas
en la parte posterior con la parte media y encuentro una diferencia fundamental. Y nuevamente la parte anterior. Esta vértebra presenta un colapso o una fractura vertebral. Vamos a ver qué tipo de fracturas existen. En esta otra vértebra, otra columna, vemos otro tipo de fractura en forma de cuña. Acá vemos una fractura completa o en galleta, otra fractura en forma de cuña. La mejor forma de medir actualmente y no esperar todavía encontrar fracturas es con las mediciones por densitometría ósea. Los equipos de densitometría ósea que en la actualidad tenemos me van a medir cuánto voy a obtener de densidad a nivel de lo que es columna y de lo que es cadera. Hay otros estudios de densitometría ósea que se hacen de despistaje que me van a evaluar lo que es la medición del calcáneo o la medición del antebrazo. Estas mediciones para despistaje me ayudan tempranamente a poder evaluar qué puedo medir posteriormente en las densitometrías tanto de columna y cadera. Son de baja radiación, afortunadamente. Los equipos generalmente son, como ustedes lo ven, una camilla, tiene acá un indicador que va a emitir los rayos X, un computador donde nos van a dar los resultados, equipos periféricos que solamente miden muñeca, equipos periféricos que miden solo talón. Para poder definir con estos equipos ya se tiene la definición de lo que es osteoporosis de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, donde definimos que un paciente cuando tiene un score T por debajo de menos 2.5 vamos a considerarlo como osteoporosis. ¿Ok? La radiación es segura, el operador en realidad no usa protección, no requiere solamente una distancia de 1 metro del aparato hacia el operador. Hay que tener cierto cuidado durante el embarazo y las zonas que normalmente medimos son cuerpo entero, columna, caderas o zonas periféricas en lo que es muñeca y calcáneo. No todas las áreas corporales o las áreas óseas son iguales. La zona de columna y la zona de radio ultradistal son las que contienen mayor contenido de hueso trabecular. Y las zonas de cadera presentan mayor hueso cortical. Pero hay una área que es la zona del radio al 33%, que es el que contiene mayor hueso cortical. Y es importante también evaluarlo en los estudios de densitometría ósea. Es por eso que cuando aplicamos un estudio de densitometría en un sujeto podemos encontrar que, por ejemplo, tiene una columna en menos 2.6, puedo tener a nivel del cuello y cadera un menos 1.9, en muñeca menos 1.3 o en calcáneo en menos 2.0. No todos son uniformes. Eso da la variabilidad del tipo de hueso que tenemos en todas estas estructuras. A nivel de columna, 66% de hueso es trabecular. Importante medir, entonces, si yo quiero ver hueso trabecular, tengo que evaluar cómo está la columna. Si yo quiero evaluar hueso cortical, radio al 33% es 99% de hueso cortical. La zona de cadera, como ustedes ven, representa un 75% de hueso cortical, que es la segunda área que normalmente medimos en densitometría ósea. Por lo tanto, la densitometría me va a evaluar para ver riesgo de fracturas, de acuerdo a los valores, sí. Me va a evaluar cómo va mi paciente con el tratamiento, para el seguimiento futuro, para ver los cambios que se dan con el tratamiento que le estoy ofreciendo, me va a servir mucho. Toda terapia que ustedes apliquen a un paciente con osteoporosis van a tener que reevaluarlo recién al año de tratamiento. No tiene una respuesta inmediata, no va a haber cambios densitométricos, por más que yo le haga densitometría todos los meses al paciente, no voy a obtener ninguna variación.
recién lo voy a medir al año de tratamiento, cómo responde a cualquier terapia que uso para osteoporosis. Esto lo voy a pasar rápidamente, que tiene que ver con la adquisición de la densitometría ósea, pero para tener alguna idea, la densitometría ósea mide columna en la zona de lo que es desde la L1 a L4. En algunos equipos miden desde la L2 a la L4. Y densitométricamente vamos a ver que las formas de las vértebras son en forma de U, las tres primeras, y la cuarta tiene una forma en X, o en hueso, o en H, como quieran llamarlo. Esto tiene correlación con las imágenes radiológicas, porque las primeras 4 vértebras son las que se van a medir, a excepción de la quinta, porque existe superposición de imágenes con la cresta ilíaca. Por lo tanto, la quinta vértebra lumbar no se mide en densitometría ósea. Las formas clínicas que tenemos, en forma de U, como le dije, y la última en forma de H, y para reconocer algunas estructuras a nivel de cadera, podemos ver trocánter mayor, acá en esta zona, trocánter menor, cuello femoral, cabeza femoral, acetábulo en línea amarilla, y la zona entre los trocánteres, región intertrocantérica. ¿Cómo sabemos si mi paciente que ya tiene una densitometría ósea, que acude para que yo lo evalúe, esa densitometría le tengo que dar un valor aceptable o no aceptable para poder recién ver los números y definir si es que esto le voy a dar importancia? La densitometría ósea va a explorar, en el caso de la columna, las 4 primeras vértebras y tengo que ver si existen algún artefacto que se encuentra alrededor de la columna. Tengo que identificar las costillas, tengo que identificar las crestas ilíacas. En la cadera también tengo que identificar los trocánteres, el cuello, el acetábulo, para ver si es que el paciente se encuentra bien posicionado. Una vez que está bien posicionado o la densitometría ósea es válida, pasamos a ver lo que es las mediciones de los valores. Si ustedes ven en los valores numéricos, vamos a ver en esta columna que existen valores individuales por cada una de las vértebras. L1, L2, L3, L4 y grupos de vértebras como de L1, L4 y de L2, L4. Vemos DMO, que vendría a ser densidad mineral ósea, score T o score del adulto joven, y disculpen, eso. Valor porcentual del adulto joven y el score T del adulto joven. ¿Okay? Lo que nos interesa de esta densitometría es básicamente este valor del score T, porque lo tengo que ver si es que cae en el valor de osteoporosis, de osteopenia o de normalidad. La densitometría ósea también me sirve para hacer mediciones de tejido graso, de tejido muscular. Y los estudios de densitometría ósea, aparte de tener un T-score, presenta un Z-score. Doctor, ¿en qué momento veo o evalúo el T-score o el Z-score? ¿Para qué me serviría el Z-score? ¿Alguna idea? ¿Han visto densitometría alguno de ustedes? ¿Pacientes posmenopáusicas o premenopáusicas? ¿Alguna otra idea? Z-score, pídenle a sus profesores al menos revisar una densitometría para que tengan una idea, porque cuando tengan un resultado como estos, así cuando le llegue una hemoglobina y puedan decir, esta hemoglobina, el paciente tiene anemia, también puedan revisar una densitometría y decir si tiene o no osteoporosis. Vamos a ver que el T-score va a comparar la densidad de mi paciente contra el promedio ideal que vendría a ser de un adulto joven. Y el Z-score va a comparar la densidad de mi paciente contra el promedio de su misma edad y su mismo sexo. Quiere decir que si mi paciente tiene 70 años y la densidad que tiene lo va a comparar contra los pacientes de 70 años, eso mide el Z-score. Mientras que ese paciente que tiene 70 años
lo va a comparar contra la densidad promedio del adulto joven que va entre 20 y 40 años de edad, ese cambio lo mide el T-score. Y es importante porque al comparar la densidad contra el adulto joven me está diciendo el promedio ideal, me está comparando con lo que debe haber. Si hay pérdida voy a obtener valores negativos. Si voy a tener densidad incrementada probablemente voy a tener valores mucho más positivos. La OMS no agarra el Z-score para definición, agarra el T-score para poder definir enfermedad. Por lo tanto, el T-score va a comparar la densidad del adulto contra los jóvenes, sirve para el diagnóstico, y el Z-score va a comparar contra sujetos de similar edad. Ese es un ejercicio, lo vamos a pasar por alto. De forma más práctica podemos decir de que normal, todo sujeto que tiene un T-score por encima de 1 o más de 1, disculpen, de menos 1, valor negativo menos 1 a más, osteopenia cuando está entre menos 1 y menos 2.5, y osteoporosis cuando el T-score se encuentra de menos 2.5 hacia abajo. Por lo tanto, no existen definiciones de osteoporosis leve, osteoporosis moderada, principios de osteoporosis, como uno lo escucha a veces. Doctor, yo leo que abajo dice osteoporosis severa, bueno, no ha salido toda la diapositiva completa. ¿A quiénes se le define como osteoporosis severa? En aquel sujeto que tiene una densitometría en rango de osteoporosis y que ya presentó por lo menos una fractura. Ese sujeto, de acuerdo a lo que hemos visto, las incidencias y lo que es los números, tiene mayor chance de presentar una fractura al siguiente año, o más de una fractura al siguiente año. A ese sujeto que ya se fracturó tiene un riesgo más alto que aquel que no se ha fracturado. Por lo tanto, a ese se le debe considerar como osteoporosis severa y debo de repente enmarcar mi tratamiento en, ya sea en estimuladores del osteoblasto o inhibidores de los osteoblastos, que lo vamos a ver en la parte terapéutica. Lo mismo representado en curvas. Dos elementos celulares o dos actores fundamentales. Por un lado tenemos los osteoclastos, células multinucleadas provenientes de los macrófagos, y células osteoblásticas, que vendría a ser precursores de formación. Primero existe el fenómeno de resorción para después poner o depositar nueva matriz ósea, que va a depender mucho de los osteoblastos. ¿Qué sucede en los fenómenos que hemos hablado? Estos dos actores que normalmente se mantienen en equilibrio, en la menopausia existe un desequilibrio donde va a existir incremento de la actividad osteoclástica y que después viene el osteoblasto a repararse. Esto es lo que normalmente sucede. El osteoblasto se posiciona en el hueso, hace una laguna de resorción, viene el osteoblasto y deposita nueva matriz ósea. ¿Eso es bueno? Claro que sí. Cada paso que damos, cada salto que damos, ocurre una microfractura en el hueso de cada uno de nosotros. Esa microfractura tiene que ser reparada. Empieza entonces el estímulo de la microfractura por los osteocitos, produciendo unas señales que van a originar de que vaya el osteoclasto a posicionarse. Va a depender mucho de los ligandos del RAM, por ejemplo, para que llegue a esa microfractura y el osteoclasto comience a resolver la microfractura para que esa microfractura sea reparada ya con nueva matriz ósea por el osteoblasto. Eso ocurre todos los días, cada momento. ¿Qué pasaría si no ocurren estos cambios? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo freno la actividad osteoclástica?
voy a originar que la microfractura se acumule en el hueso y por lo tanto voy a obtener un hueso viejo, un hueso frágil y un hueso que se pueda romper. Cuando nosotros tenemos acciones tanto del osteoblasto y del osteoclasto, se van a liberar diversos marcadores bioquímicos o marcadores óseos hacia la sangre. Estos se van a conocer como marcadores bioquímicos. Estos marcadores bioquímicos son de formación ósea y de resorción ósea. ¿Se pueden medir en sangre? Sí se pueden medir. Osteocalcina, fosfatasa alcalina, la isoenzima ósea, los propéptidos de colágeno tipo 1. Se puede medir hidroxiprolina, desoxiprolina urinaria, NTX, CTX. ¿Se pueden medir esos marcadores? Sí. ¿De qué me servirían? Me servirían para evaluar el estado metabólico de mi hueso. Hay huesos que tienen un alto recambio o estado metabólico y hay huesos que tienen bajo recambio y por lo tanto los marcadores probablemente van a estar normales. ¿Qué exámenes normalmente solicitamos en los pacientes con osteoporosis? Normalmente solicitamos calcio, fósforo, fosfatasa alcalina, calcio en orina de 24 horas. Podemos pedir creatinina para ver la función renal, porque la función renal tiene que ver directamente con la vitamina D. Acuérdense que en la mácula densa se metaboliza la vitamina D y si hay insuficiencia renal, los pacientes van a producir una enfermedad que se llama osteodistrofia renal, que tiene que ver con deficiencia de vitamina D por mala alteración de la mácula densa o con un hiperparatiroidismo secundario en pacientes que presentan insuficiencia renal. O sea, en otras palabras, una osteoporosis con bajo nivel de calcio y bajo nivel de vitamina D en el hueso. O sea, un hueso totalmente con una matriz mala. ¿Qué otras cosas podemos pedir? Vitamina D, hormona paratiroidea, hormonas tiroideas, prolactina. Podemos pedir algunas biopsias de médula ósea. ¿Y la radiografía entonces, doctor, me sirve para este tema? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sirve la radiografía o no sirve la radiografía? ¿Sí sirve? Pero si tengo densitometría, ¿ya para qué radiografía? No serviría. ¿Qué opinan? ¿Alguna opinión? Vamos chicos, participen. Piensen un poquito, si nos equivocamos, es preferible equivocarse en el aula y no cuando ustedes ya estén egresados, porque ahí no va a haber nadie que les explique, que les diga, porque cuando se equivocan afuera, después van a estar con los problemas de que le amputaron la pierna equivocada o que el paciente le pusieron la dosis que no era adecuada y hizo un paro cardiorrespiratorio. Entonces, ahora nos podemos conversar y equivocarnos. Sí, me decías. Para ver las fracturas, sí, fracturas. Desde el punto de vista de imagen, ¿me ayuda para ver fracturas? Por supuesto que sí. Antes no teníamos equipo de densitometría ósea. Cuando teníamos placas radiográficas, medíamos densidad con placas radiográficas, pero no teníamos un valor. Pero el hecho de tener una osteopenia o una radiolucidez en una placa te hacían sospechar que el hueso tenía osteoporosis. Pero para que un hueso sea radiolúcido, necesita perder cerca del 30% de la densidad de hueso. Quiere decir que ya hemos llegado algo tarde para obtener una imagen radiolúcida. Pero sí, las radiografías actualmente me ayudan para la parte morfométrica, evaluar los distintos tipos de fracturas. Fractura anterior o fractura en forma de cuña, fractura en la parte central o fractura bicóncava o en cola de pescado y fractura en todas las alturas, fractura completa o fractura en galleta. ¿Cómo medimos las fracturas? Porque para mí me parece que está más chiquita la parte anterior, me parece que más bien esta no tiene, la otra sí. Agarramos de una vértebra y esto le va a servir cuando vean placas radiográficas. Medimos las tres zonas de altura, posterior, media y anterior. Si yo tengo
una pérdida de 4 milímetros en cualquiera de las tres medidas comparado con la otra, estoy hablando de fractura. No espero todavía encontrar el hueso que esté roto en dos. Eso es un colapso. O en su defecto, pérdida del 20% de la altura vertebral. Genack ya lo pone y lo clasifica las fracturas de acuerdo a la morfometría. Leve, moderadas o severas, fracturas bicóncavas, fracturas totales, o cuña anterior o cuña posterior. Hemos visto densitometría, hemos visto radiografía, hemos visto concepto de osteoporosis. Doctor, por ahí escuché que alguien me mencionó FRAX. ¿Qué cosa es el FRAX? En los últimos años, si bien es cierto, tenemos densitometrías óseas que me van a medir contenido, pero no me valoran calidad. Porque la calidad, ¿cómo lo mido? ¿Cómo podría medir calidad? Densitometría sí tengo, que me miden contenido, o me miden densidad, pero la calidad, ¿cómo lo puedo medir? ¿Cómo puedo medir microarquitectura? ¿Alguna idea? Vamos a hablar de microarquitectura, ¿qué cosa es? Todo ese trabeculado, esa porosidad que hay, esa imagen que había. ¿Cómo lo mido? Si soy muy avisado y agresivo y digo, doctor, ¿sabes qué? Lo biopsio. Que hago una biopsia de cresta ilíaca y veo cómo está la calidad de hueso. Es válido. Ahora yo le preguntaría, ¿cuántos de ustedes aceptarían una biopsia de hueso para ver cómo está la calidad de hueso? ¿O cuánto le permitirían que sus mamás se hagan biopsia de hueso? De repente lo pensarían mucho, ¿no? Es un poco difícil. Las pruebas que tenemos en el momento me miden lo que es densidad, pero no me valoran calidad. Pruebas que sí te pueden medir microarquitectura del hueso son tomografías, resonancias magnéticas. Eso sí puedo ver microarquitectura. Desafortunadamente no existe una estandarización para poder medir cuánto es lo que es una microarquitectura osteoporótica, osteopénica o normal. Eso sí lo podemos sacar por densitometría ósea, pero en microarquitectura todavía no hay un consenso. Pero sí, al menos estas imágenes me pueden ayudar en un paciente que yo sospecho que ya tiene osteoporosis por densitometría, puedo aplicar una de estas técnicas para ver microarquitectura cuando estoy sospechando de alteración de proteínas a nivel de colágeno o alteraciones estructurales de otro tipo. ¿Okay? Pero ¿qué cosa es el FRAX? El FRAX no es lo mismo tener una mujer de 50 años con osteoporosis, con densitometría que me digan osteoporosis y que hace sus ejercicios todos los días y que come y que trabaja en oficina y que hace su vida normal, a tener una mujer de 50 años que también tiene en su densitometría osteoporosis, pero que además tiene artritis reumatoide, está tomando prednisona 10 miligramos, está de repente con una alteración renal, o es paciente lúpico, con insuficiencia renal o nefritis lúpica. No es lo mismo. La densitometría ósea no me lo mide esos factores de riesgo. El FRAX sí. El FRAX es una herramienta que me va a medir factores de riesgos asociados al sujeto sumado a la densitometría ósea y me va a dar un pronóstico de fractura en los siguientes 10 años. La posibilidad de fractura que ocurre en un paciente con una densitometría y factores de riesgo. Es una herramienta de cálculo, la pueden bajar por internet, googlean FRAX, van a encontrar esta calculadora fácil. El problema es que el FRAX se tiene que estandarizar para diversos tipos de población. Eso quiere decir que para la población peruana se debe hacer todo un consenso de cuál es la densidad promedio de los sujetos peruanos, ¿no?, para poder trabajar el FRAX, y eso en el momento no existe. Sí existe en Ecuador, existe en Colombia, existe en Argentina, existe en Chile, en Brasil. No tenemos nosotros, estamos como el Congreso, nadie se pone de acuerdo. ¿Ya? Pero podemos extrapolar de acuerdo a la parte étnica, calculadoras FRAX, por ejemplo, de México, o calculadoras FRAX
de Ecuador, que serían poblaciones casi similares a las nuestras. En ella, cuando nos arroja un valor mayor o igual al 3% en lo que son fracturas mayores, existe un riesgo elevado de fractura en los 10 siguientes años si ustedes no hacen alguna intervención o modificación de los factores. Si existe más, en la calculadora me sale más del 20% en fracturas menores, significa que se va a fracturar este paciente. ¿Cuáles son los factores que se miden normalmente? Aparte del sexo, el peso, la talla. Si el paciente ha tenido ya una fractura anterior, si los padres han tenido fractura a nivel de cadera, si fuma, toma corticoides, tiene artritis reumatoidea, es alcohólico, más de 3 vasos al día, tiene una osteoporosis secundaria y recién la densitometría entra a tallar con el score T a nivel del cuello femoral. En este caso, para este paciente es menos 3.7, me sale un 20% de probabilidad de fractura, ya sea de muñeca, de vértebra, de húmero, en los siguientes 10 años. O me sale 11% de probabilidad de fractura del hueso mayor, como es cadera. Cadera tiene mortalidad alta, entre 25 y 30% un paciente tiene un chance de muerte. O sea, quiere decir que de 4 fracturados, por lo menos 1 se va